Muy buenos días. Abrimos la nevera y abrimos la despensa para mirar con lupa los alimentos que compramos. Cada vez menos naturales y más ultraprocesados, con todo lo que llevan sin necesidad. Grasa de más, azúcar o edulcorantes, sal, potenciadores del sabor y hasta colorantes. Todo nos lo comemos. Del desayuno a la cena, que es el momento ideal para comer juntos, aprendiendo buenos hábitos de nutrición y algo igual de importante, que es aprender a regular las emociones, jóvenes y mayores, para mejorar la salud mental de toda la familia. Ya veréis qué bien nos sienta. Y mejor nos va a sentar todavía si incluimos en el menú repostería un postre tan dulce y saludable como este delicioso bizcocho de coco, sin harina y sin azúcar añadido. No os perdáis la receta de Marta. Ni tampoco las de Sergio, que hoy apuesta por los pimientos en su cocina de aprovechamiento. Pimientos de todos los colores, aromas y sabores, del pimiento más picante al delicioso pimiento confitado. Eso hay que probarlo y disfrutarlo. De la huerta al mercado, a por pimiento nos vamos. Que a nuestra salud le importa el pimiento, le importa de verdad. Mucho más que un pimiento. Verdes, amarillos, rojos, unos pican y otros no. Hoy venimos al mercado para saber mucho más sobre estos alimentos, los pimientos. Mira, tienes, por ejemplo, el pimiento lamullo verde. Esta variedad está muy bien para cuando los haces asados. Luego tienes el pimiento lamullo rojo, que también es el gordo para asar. Y luego tienes aquí el pimiento italiano, que es el verde más fino, que es para los guisos, para fritos y todo eso. Si se hace a temperaturas altas pero rápido, ¿Sí? no se pierde mucho y sin embargo los hacemos más digeribles. Y luego tienes aquí el amarillo, es dulce, lo quieres echar en ensaladas para crudo, está también buenísimo. Sí. Tú los haces en tiras y a Eso mojar es. en salsa. Eso. Esa pequeña pérdida de nutrientes que puede haber con la cocción nos la evitamos si los comemos crudos. Sí. Y luego, mira, también te cuento, Nicolás, que tenemos estas variedades que son de picantes. Y tienes, mira, esta variedad es el rocoto, este se usa mucho, sobre todo en los restaurantes mexicanos, jalapeño, que no pica tanto, pero también tiene el Hay que tener picorcillo cuidado, ¿no? ese. Y luego ya estos de colores que también suelen ser picantes. Luego, mira, también tenemos esta variedad que son los de padrón. Estos para aperitivos y cosas así un poquito simples, pues quedan fenomenal, porque además es un pimiento que tiene mucho sabor y, bueno, lo que hay veces que pican y otras veces no, pero vamos, que a eso es a lo que te arriesgas. El picante del pimiento contiene propiedades muy buenas para nuestro sistema digestivo y como saciante, aunque hay que tener cuidado si tenemos problemas digestivos previos. Principalmente hablamos de agua, fibra, vitaminas, la A por un lado y la C por otro, Sí. ¿vale? Que son ambas tienen un efecto muy potenciante a nivel antioxidante y un mineral concreto que es el potasio. Eso es lo que más tienen los Vamos, que pimientos. es súper saludable. Están genial. Si el tiempo para cocinar es un problema, no olvidemos que siempre tenemos la opción de la conserva. Puede ser en forma de pimientos asados, puede ser en forma de pimientos en salsa. Recordad siempre mirar bien los ingredientes y mucho cuidado con el azúcar y la sal. A la hora de comprar, todo importa. El precio, el sabor y, desde luego, su valor nutritivo. Y el pimiento bien lo vale y por eso nos importa en Saber Vivir. Y eso que el lenguaje popular dice lo contrario, me importa un pimiento, es decir, que no me importa nada. Y sabéis por qué lo dice, ¿no? No por la hortaliza, sino por su imagen al pintarla, que era la que menos lucía en los bodegones, por su forma, por su color, frente a otras frutas y verduras que resultaban mucho más agradecidas en el lienzo, como por ejemplo el limón, las uvas, la calabaza y otras verduras más bonitas en los cuadros. Y la frase se quedó bien arraigada, menospreciando al pimiento, igual que se decía y se sigue diciendo eso de me importa un bledo o me importa un rábano o incluso me importa un comino, cuando algo importa bien poco, Sergio. Es que, Jero, se decía eso por lo poquito que un bledo, que un rábano podía llegar a aportar a un plato, o incluso esa especia tan valorada, el comino, tan pequeñitos, que de ahí lo de me importa un comino. Pero a mí, desde luego, lo que sí que me importa y mucho es el pimiento verde que tenemos ahí. A mí también, vaya pinta. Porque fijaos, estos pimientos verdes habitualmente que los hacemos fritos, un clásico, se fríen y los llevamos a la mesa. Sí. Pero hoy vamos a cambiar la técnica, los vamos a hacer más saludables, los vamos a hornear, los vamos a rellenar aportando un toque crujiente y vamos a aprender otra fórmula para cocinar este pimiento verde. Qué rico. Disfruta de unos jugosos y sabrosos pimientos italianos rellenos con un secreto muy especial. Lava los pimientos, dales un corte lateral y retira las semillas del interior. Trocea finamente ajo, puerro, calabaza y setas.
Limpia el secreto retirando el exceso de grasa y corta en dados pequeños. En una sartén caliente sofríe el ajo, el puerro, las setas, la carne y la calabaza. Justo al final salpimienta y añade unas pipas de girasol. Rellena los pimientos con este sofrito y hornea a 175 grados durante 15 minutos. Sirve caliente. He desvelado el secreto de estos pimientos, pero dos secretos más. Uno, en lugar de hornear, podemos meterlos al microondas. Prácticamente nada de aceite y nos van a quedar muy ricos. Y lo de las pipas de girasol nos va a dar un sabor muy intenso, nos va a potenciar y nos va a dar a la vez un toque crujiente. Ahí queda eso. Qué bueno. Pues ya tenemos la primera receta con el pimiento verde, pero los pimientos son como el semáforo, ya lo vemos. Verde, amarillo, rojo, 3 colores, 3 sabores. Te avisan con los colores. Oye, ¿cómo quieres degustarlo? Cuidado, que este es más intenso o menos intenso. El amarillo y el rojo son muy suaves de sabor, más dulzones. Por lo tanto, para una ensalada, o en este caso, vamos a macerar pimiento amarillo, pimiento rojo y lo vamos a acompañar de un tartar de atún. Plato saludable, refrescante, muy sencillo, pero si aprendemos la receta, Lo tiene mejor todo. que mejor. Apuntarlo. Elabora un plato refrescante y muy saludable, ensalada de pimientos amarillos macerados con tartar de atún. Corta el atún en dados pequeños y sazónalo con ralladura y zumo de lima, unas gotas de salsa de soja, jengibre, un picadillo de alcaparras, sal, pimienta y aceite de oliva. Con ayuda de un molde monta un tartar y decóralo con sésamo. Lamina finamente pimiento amarillo y rojo. Macéralos con una pizca de sal, azúcar, zumo de lima, aceite de oliva y orégano. Deja reposar 15 minutos. Acompaña el tartar con estos pimientos macerados y sirve frío. Una forma de degustar los pimientos en crudo mediante la maceración, el amarillo muy dulce y luego, muy importante, he utilizado atún congelado. Todo pescado que vaya a ser consumido en crudo para evitar cualquier susto con el anisaki, congelamos y nos quedamos tranquilos. Pues el pimiento que toca ahora, bien fácil lo tenemos. Primero el verde, luego el amarillo y ahora seguro que toca el pimiento rojo, el que pues más llama la atención. Vamos a hacer con ellos una confitura y lo vamos a combinar en una tosta crujiente. Fijaos, el pan en su punto, la confitura de pimientos y unos huevitos de codorniz por encima. Yo creo que vemos la receta qué y os cuento rico. cositas. Saborea la textura crujiente de una tosta con confitura de pimientos a la vainilla y huevos de codorniz. Haz un picadillo con el pimiento asado. Añádelo en una sartén e incorpora una pizca de vainilla, cardamomo y una cucharada de azúcar. Pon a fuego medio hasta que reduzca la mezcla. Una vez espesa, tritura hasta obtener una confitura. Abre los huevos de codorniz y cáscalos sobre un plato. Fríelos en una sartén con la mínima cantidad de aceite. Sobre una tosta crujiente reparte una capa de confitura, rúcula y los huevos de codorniz. Sazona con escamas de sal y sirve templado. Hay que animarse y no tener miedo a cocinar huevos de codorniz, que los encontramos sin ningún problema. Escalfados, cocidos o fritos, súper sencillo de cocinar. Y por cada huevo de gallina, pues más o menos unos 3 o 4 huevos de codorniz. Así es que nada, aquí los dejo y a cocinarlos. Pues vamos a por la cuarta receta, pero Venga. escucha, hemos gastado todos los pimientos, todos los colores, el verde, el amarillo, el rojo, por lo menos en su versión dulce, Sergio. ¿Y qué pasa con los picantes? ¿Dónde hemos dejado los picantes? Picantón, vamos con ellos. Vamos a ir con un clásico en nuestra gastronomía, el pimentón. Dulce o picante, nos aporta mucho aroma, mucho sabor y mucho color. Por ese motivo lo vamos a introducir hoy en un chupito de una crema súper suave con un crujiente picante. ¿Por qué es picante? Mirad. Vamos a verlo. Sorprende a tus invitados con un chupito de calabaza y pimentón acompañado con un crujiente picante al jamón. Mezcla en un bol pimentón picante, una pizca de sal, aceite de oliva y agua. Remueve muy bien. Poco a poco añade harina hasta obtener una masa elástica y homogénea. Forma pequeñas barritas de pan y enróllalas con el jamón. Hornea a 180 grados durante 12 minutos. Para conseguir una agradable crema, sofríe ajo y puerro picado finamente. Incorpora calabaza y pan en dados pequeños. Espolvorea pimentón dulce y riega con caldo de ave. Deja cocer hasta que la calabaza esté tierna. Tritura y cuela la crema.
Sirve la crema en un vaso y acompaña con el crujiente picante al jamón. Ojo con los picantes que hacemos en la elaboración, la dejamos reposar y a lo mejor cuando vayamos a meterle mano, madre mía, explota en boca. Por lo tanto, el picante siempre con moderación. Pero lo más importante, si saboreas la vida, ¡te comerás el mundo! Eso es. Un mundo de sabores del viejo al nuevo mundo. Gracias, Sergio, por acompañarnos. A vosotros. Gracias. Y con las pilas bien cargadas de energía, no hay pero que valga para hacer ejercicio, Paula. Que nos esperan ya en el gimnasio con una estupenda clase de entrenamiento funcional, trabajando todos los músculos y cuidando la postura para no hacernos daño. Vamos a darle caña. Pero caña de la buena. Vale, equipo, pues les cuento un poquito cómo vamos a trabajar, ¿vale? Hay diferentes bloques de trabajo, en uno de ellos vamos a trabajar con el medball, el otro vamos a trabajar con las máquinas de calorías y el último va a trabajar con el TRX, que son los que están colgados ahí atrás. Pues pongo crono y empezamos. Eso es. Vamos a darle caña, bien. Aguanta, aguanta. Trabajamos todo tipo de grupos musculares. Se basa en un entrenamiento completo. Trabajamos con pesos ligeros. Vamos a aprovechar el propio peso corporal para realizar el trabajo de fuerza y siempre hay un componente muy importante de actitud postural, donde vamos a cuidar siempre que la espalda esté correctamente alineada con el resto del cuerpo para llevar a cabo los diferentes ejercicios. Abre bien piernas, gira punta de los pies hacia afuera y ahí lo que vamos a hacer es bajar, desplazar el peso de la cadera como si quisiera sentarme sobre el talón. Eso es. Aparte de ayudarte físicamente, adquieres mayor resistencia, mejor postura. Siento bienestar emocional cuando salgo de acá. Baja, extiende y pasa al otro. Ahí. Lo puede practicar todo tipo de personas, independientemente de su condición física, ya que aunque las clases son grupales, siempre buscamos adaptarnos a la individualidad de cada uno y que todo el mundo pueda llevar a cabo la clase siguiendo el ritmo sin ningún problema. Me tumbo, pego bien la lumbar al suelo, separo piernas, extiendo brazos y aguanto mis 20 segundos. 20 segundos, no pierdas de vista el crono. El riesgo de lesiones en estas actividades es muy bajo o existe muy poquito, siempre que sea supervisado por un profesional cualificado. Fuera equipo, buen trabajo, muy bueno. ¿Y cuál es el mejor complemento de un buen ejercicio? Pues una buena dieta con alimentos de verdad, alimentos naturales o mínimamente procesados y no productos ultraprocesados que se venden cada vez más y por eso tenemos cada vez peor salud, como nos van a explicar la profe Beatriz Robles y el doctor Gonzalo Guerra, porque si llevan lo de ultra en la palabra ultraprocesado, Bea, por algo será. Por algo será, y es que ultraprocesado no es lo mismo que procesado. Los ultraprocesados no se fabrican, se diseñan. Para diseñarlos se les añaden muchísimos aditivos que no tienen solo la función de conservarlos o preservar sus propiedades, que es lo que pasa con los procesados, sino de cambiar esas propiedades, mejorarlas, hacerlos irresistibles con potenciadores del sabor, aromas, colorantes. Además, se utilizan ingredientes que raramente tendríamos en casa, no los reconocemos, no nos son familiares. Maltodextrina no hay en nuestras despensas o proteínas hidrolizadas. Y además se les aporta un tratamiento tecnológico que nosotros tampoco podemos hacer en nuestras cocinas. Por ejemplo, la extrusión. ¿Qué tenemos como resultado? Pues un alimento en el que no seríamos capaces de identificar la materia prima a menos que viésemos el envase y leyésemos la lista de ingredientes. Y que además tiene un valor energético muy elevado, nos aporta muchas kilocalorías. Fíjate, Paula, que hasta un tercio de las kilocalorías que tomamos cada español proceden de los ultraprocesados. Oye, mía. Y Gonzalo, ¿es verdad que a mayor consumo de estos ultraprocesados, peor estado de salud? Pues eso es verdad, sí, está bastante comprobado que a mayor consumo de todos estos productos vamos a tener más problemas de salud. No es una relación causa-efecto, porque si fuese así, pues directamente es que estarían prohibidos. Pero sí que generan en nuestro cuerpo muchos cambios. Y no estamos hablando solo del sobrepeso. El problema que tenemos con estos ultraprocesados es que aparte de tener, como bien decía Beatriz, más azúcar, más grasas, más harinas, además están diseñados para comer más. Todos hemos abierto esa bolsa de patatas que no podemos parar de comer. Esto nos va a llevar, por tanto, como hemos dicho, a tener un sobrepeso, pero no solo eso, sino también problemas cardiovasculares y problemas del aparato digestivo, especialmente en el hígado.
Ahí queríamos ir, Gonzalo, ¿qué relación hay entre el hígado y el consumo de alimentos ultraprocesados? Pues hemos oído mucho hablar del famoso hígado graso. ¿Qué quiere decir el hígado graso? El hígado, cuando consumimos demasiadas calorías en forma de hidratos de carbono, de azúcares o de alimentos ultraprocesados, va a acumular grasa dentro de él. Y no en el hígado en general, en las células hepáticas, en los hepatocitos. Esta grasa, cuando se acumula una cantidad grande, puede ocurrir que esa famosa esteatosis, ese exceso de grasa, se convierta en fibrosis o incluso en una cirrosis. Y ojo que ahí ya son palabras mayores, porque la cirrosis es la condición que más facilita la aparición de los cánceres de hígado. Pero ojo, no solo los ultraprocesados salados, sino también los dulces, porque mucho cuidado con los endulzantes, que creemos muchas veces que porque algo no tiene azúcares añadidos, sin embargo lleva mucha fructosa, no nos va a favorecer el hígado graso, y no es así. Al hígado no le gustará, pero al paladar, Beatriz, bien que le gusta, que nos entra por los ojos y ya cuando lo probamos ni te cuento, vamos. Los ultraprocesados no son solo ultraprocesados, son ultra sabrosos. Están, como decíamos, diseñados para que todo en ellos los haga irresistibles. Ya lo comentaba Gonzalo, es comer un poco y no podemos dejar de comerlo. Nos resulta difícil parar y esto no es una casualidad. Desde los años 70, los científicos destinados a la tecnología de los alimentos están buscando lo que se llama bliss point, que es el punto de éxtasis. Es esa mezcla perfecta de sal, grasas y azúcar que consigue elevar al máximo nuestro placer al comer, pero no cansarnos, no saturarnos, porque lo que se busca es que no nos saciemos, que no nos cansemos, que sigamos comiendo. Si esto se suma a que los ultraprocesados se consumen en ocasiones pues festivas, de alegría, de relajación, hace que nos guste todavía más. Eso es que hace imposible que los ultraprocesados puedan competir con esa pobre manzana que tenemos ahí, que no está diseñada por nadie. Muchas kilocalorías que no necesitamos procedentes de estos productos. Y esa energía de la que estás hablando está muy ligada al sabor dulce, ¿no? A lo que es el azúcar añadido. Bueno, el azúcar es que es como el gran paradigma, ¿no?, de los ultraprocesados, aunque no el único. También tenemos que fijarnos en los salados, como decía Gonzalo, salados y dulces, las dos cosas. El azúcar, además, nos cambia el umbral del sabor. Todos lo hemos experimentado. Hay personas a nuestro alrededor que no son capaces de tomar un café sin sus 2, 3 o más cucharadas de azúcar. Y además es que dicen que si no, les sabe amargo. Y esto es porque su umbral de sabor está muy alto y hasta que no endulzan mucho no son capaces de percibir ese dulzor. Si lo hacemos al revés nos pasaría lo mismo. Si vamos reduciendo, cada vez somos más capaces de percibir ese sabor dulce. ¿Y es cierto que el azúcar de estos alimentos ultraprocesados es perjudicial tanto si hablamos de sobrepeso como si hablamos de diabetes, Gonzalo? Pues así es, la diabetes tipo 2, que es la que se asocia al sobrepeso o a la obesidad, es más frecuente en las personas que consumen mayor cantidad de azúcares, de harinas refinadas, que es lo que abunda en estos alimentos ultraprocesados. De hecho, hay un estudio de la Universidad de la Sorbona de París que demuestra de manera fehaciente que las personas que han consumido más cantidad o que consumen habitualmente más cantidad de alimentos ultraprocesados tienen mayor incidencia de diabetes. ¿Y esto por qué ocurre? Porque cuando nosotros ingerimos mayor cantidad de azúcares, de harinas, etcétera, hacemos trabajar más a nuestro páncreas. El páncreas segrega la insulina. La insulina es la hormona que hace que el azúcar que nosotros metemos en la sangre pase a las células y la podamos utilizar como fuente de energía. Cuando abusamos del páncreas y le exigimos mucha cantidad de insulina de manera muy continua, llega un momento en que no es capaz de dar abasto. Y esa glucosa que está en sangre no se va a utilizar y vamos a empezar a ganar peso. Este sobrepeso va a conllevar que hagamos una resistencia a la insulina. Es decir, ya solo no es que el páncreas no segregue suficiente insulina, sino que encima la que segrega no va a funcionar bien. Con lo cual entramos en el círculo vicioso que es muy difícil de romper porque cada vez tenemos más peso y cada vez nos cuesta más perderlo. Ahí es donde hay que cortar por lo sano radicalmente, ponerse a dieta, empezar a hacer ejercicio, limitar al máximo el consumo de estos alimentos ultraprocesados y de estos azúcares refinados, y más recientemente, que está muy de moda, se han desarrollado algunos fármacos que nos ayudan a disminuir esa resistencia a la insulina y nos pueden ayudar o facilitar esa pérdida de peso.
Es decir, consumir menos alimentos ultraprocesados, comprar menos alimentos ultraprocesados, porque así necesariamente de rebote vamos a comprar más alimentos sanos, saludables, ¿no, Beatriz? Claro, exactamente. Es que ese es el problema de los ultraprocesados, que desplazan el consumo de alimentos saludables. Y lo vemos en nuestro día a día. Podemos ver algunos ejemplos en el desayuno. Cuando tomamos esos cereales azucarados, por mucho que digan con fibra y 5 vitaminas diferentes, ahí estamos desplazando el consumo de otros cereales como los copos integrales de avena, que sí que son saludables. O consumimos galletas y bollería en lugar de una tostada de pan integral con aceite de oliva y tomate. En la comida nos compramos unas salchichas que lo que hacen es desplazar el consumo de huevos fritos o en tortilla, el consumo de pescado. De postre nos tomamos un postre lácteo en lugar de tomarnos un yogur natural o una fruta. A media mañana o a media tarde optamos por esas barritas de cereales o tortitas de cereales en lugar de un buen puñado de frutos secos crudos o tostados y sin sal. Y este tipo de desplazamientos no le gusta nada a nuestro organismo y tampoco le gusta a nuestros microorganismos, a nuestra microbiota intestinal, porque se alimentan de esa fibra y de esos fitonutrientes que aparecen en los vegetales que están crudos o poco procesados y que no aparecen desde luego en la grasa, la sal, los azúcares añadidos, los potenciadores del sabor, los edulcorantes que llevan los ultraprocesados y que cambia la calidad de nuestra microbiota. Es decir, que no nos vale de nada que le guste al paladar, pero que no le gusta a nuestra microbiota, porque de ella depende que estemos sanos, empezando por el intestino, que es donde vive precisamente la microbiota, ¿no, Gonzalo? Así es, vive en el intestino y no solo es fundamental para un buen funcionamiento de nuestro aparato digestivo en general, sino también para nuestro sistema inmune. Es decir, a mejor calidad de nuestra microbiota, mejor salud vamos a tener. ¿Qué ocurre? Pues como muy bien ha dicho Beatriz, los alimentos que a nosotros nos resultan muy atractivos, a nuestra microbiota no. El problema no es solo que le damos cosas que no le vienen bien y que la van a empobrecer, sino que le estamos quitando las cosas que le hacen estar más sana. De hace no mucho tiempo se ha identificado por primera vez la calidad de la microbiota como un factor independiente en el riesgo de cáncer de colon. Por lo tanto, hay que cuidar mucho más esa microbiota y darle cosas que sí le gustan, vegetales, frutas. Bueno, pues a evitar ultraprocesados, que seguro que lo agradece nuestra salud. Muchísimas gracias, Bea y Gonzalo. Muchas gracias, Paula. Bueno, más salud y menos ultraprocesados, especialmente en la repostería, que tanto nos tienta. Y si vamos a caer, que sea algo casero, tan nutritivo y saludable como este jugoso bizcocho de coco, sin harina y sin azúcar, como a Marta le gusta y a nosotros también. Claro, me apetece un dulce y es que no hago más que darle al coco, que no se me ocurre nada. Y dándole al coco, y dándole al coco, y dándole al coco, o voy a hacer un postre con coco, claro. Venga, a cocinar. Los ingredientes que necesitamos son un huevo, 2 claras, 2 plátanos bien maduros y 300 gramos de yogur de coco, pero que si no tienes, vale yogur natural. Y para espolvorear y decorar, pues coco rallado al gusto. La elaboración es tan fácil que me da vergüenza, porque solo tenemos que triturar todos los ingredientes en un vaso de batidora. Yogur de coco y los plátanos maduros. Ingredientes triturados y nos lo llevamos al molde. Y solo queda hornearlo a 180 grados durante 40 minutitos. ¡Ay, que me quemo! ¡Qué bien huele! Y ahora que está frío, la voy a desmoldar. ¡Quepintón.com! Claro, es una tarta de coco. ¿Y con qué lo decoro? Con coco rallado. Es que parece además como azúcar glass, pero no lo es. Es una fruta deshidratada. Sano y rico. Y ahora ha llegado el momento de la verdad. El corte. Yo sé que os doy miedo, pero soy muy dulce. Mira lo que os hago, tarta de coco. Ta 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 ta. Mirad qué pintón. Como veis, no tenemos que comernos mucho el coco para hacer repostería saludable. En vez de azúcar refinado, plátano. Y en vez de azúcar glass, coco rallado. Y ahora solo queda
disfrutar. Disfrutar comiendo y que la comida nos dé salud, eso es lo inteligente y lo que deberíamos saber todos, jóvenes y mayores, mujeres y hombres, si queremos cumplir muchos años con el mayor bienestar físico y mental. Pero no siempre es así y por eso necesitamos que nos ayuden a ganar inteligencia emocional en familia, como bien conoce Silvia Álava, doctora en Psicología de la Salud y coautora del libro que estáis viendo, y el divulgador científico Mario Sánchez, especialista en nutrición. Porque el momento de comer juntos en familia no sirve solo para cuidarnos físicamente, sino también para cuidarnos emocionalmente, Silvia. Así es, y es que cuando les decimos a muchas familias que tienen que trabajar la inteligencia emocional con sus hijos o con sus hijas, nos dicen, pero tú sabes cómo es muy tarde, cómo es mi día a día, a mí no me da tiempo, ¿cómo lo puedo hacer? Y les decimos, pues precisamente vamos a aprovechar este espacio, la cena en familia, para poder trabajar la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la habilidad que todos tenemos para percibir correctamente las emociones que estamos sintiendo, saber etiquetarlas, pero también saber reconocer lo que sienten las personas con las que estoy hablando y entender que no existen las emociones buenas ni las emociones malas, sino que todas las emociones son buenas porque nos están dando información, nos dicen que nos ocurre algo y tenemos que saber leer esa información y además entender por qué nos sentimos así, por qué la persona que estoy hablando pues puede estar actuando de una determinada forma porque está sintiendo una emoción. Y cuando somos capaces de hacer todo esto es cuando ya somos capaces de regular las emociones, es decir, no actuar en automático, sino actuar de forma consciente. Y esto es algo que hay que enseñárselo a los niños desde que son pequeños. ¿Por qué? Y hay que acompañarles en el proceso, porque la zona del cerebro que hace todo esto, que es esta de aquí, el lóbulo prefrontal, empieza a madurar en torno a los 3-4 años y no termina hasta los 25. Así que tenemos que acompañarles corregulando las emociones. Muy bien, pero una cosa es aprender a manejar los cubiertos para comer, ¿verdad? Que parece bien sencillo. Y otra, las emociones, precisamente cuando llegamos a la hora de comer. Pero así es, igual que les enseñamos a manejar los cubiertos y cada vez van adquiriendo una mayor destreza, también les podemos enseñar a ir trabajando y manejando esas emociones. Y para eso es muy importante generar un buen clima emocional, un clima en el que, por ejemplo, en el espacio de la cena podamos ir hablando, pero también algo que es fundamental, enseñar a escuchar desde la empatía. Qué importante es eso, ¿verdad, Mario? Es muy importante porque al final en la mesa estamos alimentándonos, ¿no? Tomando esa comida, esos alimentos con personas que nos importan mucho, ¿no? Esa familia a la que tanto queremos. Por eso debemos saber que al final los hijos son un reflejo de sus padres y madres, ¿no? Esto es algo inevitable, por eso si consumimos alimentos pues, de no muy buena calidad nutricional, nuestros famosos ultraprocesados, nuestros hijos van a replicar esas medidas. Por ello es muy importante que tengamos en la mesa una gran cantidad de frutas, verduras, hortalizas, es decir, que lo pongamos fácil y sobre todo que tengamos la capacidad de presentarlo de forma bonita, ¿no? Como esta ensalada que vemos aquí en la mesa tan apetecible. La he preparado bien. Sí, tiene una pinta espectacular, se nota ahí el mimo que le ha puesto Jero y al final es una forma que tenemos, ¿no? Para poder llegar con los niños a esos buenos hábitos a largo plazo, ¿no? Es muy importante esta parte porque al final en la mesa pues pasamos muchas horas. Pues tenemos tantas oportunidades para juntarnos a comer como número de comidas hay en el día. Pero ¿cuál es la mejor ocasión? ¿El desayuno, la comida o la cena? Pues podríamos pensar que es el desayuno, ¿no? Porque ya nos levantamos con ganas, con energía, pero lo cierto es que siempre hay un poquito de estrés, ¿no? Que si llegamos tarde al colegio, al trabajo, vamos con las prisas. La comida tampoco sería, ¿no? Ese mediodía la mejor hora porque puede ser que algún miembro de la familia pues, no esté porque llega tarde también del trabajo. La cena es el momento idóneo porque es donde estamos ya terminando el día, repasando un poquito qué tal nos ha ido todo y compartimos alimentos pues, de una forma cercana, ¿no? En familia para tener un poquito ese hábito. Un hábito, Jero, que no se remonta a cosas actuales, esto viene de la prehistoria prácticamente, ¿no? de nuestros tiempos pasados. Nuestros antepasados precisamente se reunían en un fuego, ¿no? Para pues, un poquito ahí compartir alimentos, comentar qué tal había ido la jornada, seguramente muy diferente a las que tenemos ahora. Y en ese caso, al final es lo que nos muestra, ¿no? Que esto es un acto social que viene desde hace mucho tiempo y que a día de hoy también mantenemos. Yo también soy muy fan de las cenas en familia. ¿Por qué? Porque es que al final los niños, los adolescentes necesitan que sus adultos de referencia estén presentes un poco en sus día a día. ¿Para qué? Para que cuando les ocurren determinadas situaciones que no saben muy bien cómo manejar, que les podamos ayudar. No siempre estamos a lo largo del día, pero sí que sería interesante que reservemos ese espacio en la noche, ese espacio de la cena, pues para que podamos hablar de todas estas emociones generando un buen clima de confianza.
Y para eso hay algo que es bastante obvio pero que se nos olvida. Pantallas fuera. Los adultos son los primeros que no nos podemos sentar con ese móvil, esa mesa, tablets, televisión apagada. Es el momento de cenar en familia porque es especialmente importante que le demos este espacio. Por eso es interesante reservar este espacio de la cena. Eso desde luego suena de maravilla, aunque la realidad muchas veces es bien distinta y en lugar de armonía lo que tenemos en la mesa son discusiones y malas caras, y más todavía si la comida en el plato, ¿verdad?, no le gusta a todo el mundo. Exacto, esto es muy típico porque pues, cada uno tiene sus gustos, su paladar y no para todos va a ser el mismo plato, quizá esa preferencia, ¿no? Un error aquí habitual que los padres y madres pues, podemos cometer es el tema de, oye, vamos a preparar pues, esa comida especial, ¿no?, que suele ser a veces pues, de no muy buena calidad nutricional, ¿no? Hacer ese menú un poco pues, de patatas fritas, hamburguesa, perritos calientes. El problema no es que lo hagas un día, es que sea una rutina continua, ¿no? El, digamos, adaptar eso para evitar broncas y discusiones no sería la mejor opción. Lo que debemos hacer es incluir alimentos saludables, esta famosa triada que siempre decimos de frutas, verduras, hortalizas, ¿no?, en la mesa de una forma, sobre todo bonita, ¿no?, como decíamos, con una presentación agradable que permita que los niños se sientan atraídos, ¿no?, y que tengan de esa forma pues, una mayor apetencia y ganas de comerse ese plato. Comiendo lo mismo y fomentando eso que los especialistas en nutrición llamáis una buena relación con la comida, claro. Así es muy importante favorecerla, ¿no?, y fomentarla a largo plazo porque al final va a ser la forma de que esos niños cuando sean adultos tengan buenos hábitos y una buena salud. En este caso lo que también es importante, Jero, es destacar, ¿no?, esa parte de bueno, cómo podemos de alguna forma evitar esos conflictos que decíamos antes para que no se traduzcan en malos comentarios en la mesa, ¿no? Es muy típico, seguro que todos habéis visto esto de oye, qué poquito estás comiendo hoy, o oye, recorta un poco el pienso, como se dice en mi tierra, ¿no?, de deja de comer tanto que oye, estás llenando mucho el plato. Este tipo de comentarios que pueden parecer bromas, ¿no?, y algo muy liviano, sí que podrían a largo plazo relacionarse con algunos trastornos de la conducta alimentaria cuando una persona es especialmente sensible a ellos. Entonces lo mejor es que no hagas comentarios ajenos, sobre todo del cuerpo de nadie, ni de que si esto engorda mucho, tiene muchas calorías, deja que cada uno coma lo que le apetezca y por supuesto fomenta esa aparición, ¿no?, de frutas, verduras, hortalizas y alimentos sanos, evitando los ultraprocesados que, como bien sabemos, pues no son la mejor opción. Sin duda todo eso es fundamental para una buena salud, con buena digestión física y sobre todo, Silvia, para tener una buena digestión emocional. Ponemos mucho empeño en enseñar las matemáticas, a leer, a escribir cosas que son absolutamente necesarias. Sin embargo, a nombrar las emociones y a ser dueños de las mismas nos cuesta un poquito más. Y esto es fundamental, porque, por ejemplo, ¿sabías que la capacidad de aprendizaje disminuye en torno a un 20 a un 30% cuando hay problemas de autorregulación de las emociones? Vaya. O que la gente que tiene una inteligencia emocional más alta se perciben más felices, están mejor en pareja, tienen mejores amigos, mejores trabajos y además tienen hábitos de vida mucho más saludables, como mucho menos consumo de tabaco, de alcohol o de drogas. Pues a ser inteligentes de verdad, que es lo mejor para nuestra salud. Muchísimas gracias, Silvia y Mario, por acompañarnos. Gracias. Gracias. Cuidemos cuerpo y mente, comiendo mejor, haciendo más ejercicio y cultivando la mente con un buen libro, que es el mejor alimento para el cerebro. Y para cuidar esos libros que envejecen con nosotros está la magia de la restauración, el arte de revivirlos por amor al libro, pura artesanía y pura relajación para quien la practica, como ahora nos van a contar. ¡Feliz semana! Y cuidaos mucho. Espe, ¿qué te encuentras cuando entras en una escuela de encuadernación como esta, la vuestra? Pues te encuentras a personas que aman los libros, gente que estamos haciendo encuadernación artesanal, que hacemos todas las técnicas, desde técnicas muy antiguas a técnicas modernas. Les doy las herramientas necesarias para que ellos puedan hacer el libro y les guío. Yo creo que ninguno se ha ido sin aprender. Mira, este es un libro que está a medio restaurar, tiene partes, es de 1891. Es de un alumno. Es de un alumno. Y estos lo que hacen es restaurar el papel que falta, lavar alguna hoja. Y eso lleva mucho tiempo, lleva mucha dedicación, mucha paciencia. ¿Tú notas, Espe, que los alumnos, cuando estás con ellos, se concentran mejor? Si se enfadan, se vuelven a no enfadar más porque ya se les va saliendo. Cuando vienen y tienen algún problema, lo dejan en la puerta.
O sea, aquí se les olvida todo. O sea, están las 3 horas que están en el taller, están dedicados al libro y se les ha olvidado si les duele algo, si les pasa algo, y luego la alegría de llevarse las cosas hechas. ¿Qué es lo que más te gusta? Oye, mira, es un tiempo personal, es un tiempo de relajarme y aparte lo disfruto mucho, compartes con la gente, aprendes y bueno, también te divierte porque oyes comentarios, oye, que esto no es así, que me he equivocado, pero todo se rectifica y se arregla. O sea que está muy bien, muy bien. Yo aquí soy feliz, yo vengo y es como mi día de ser feliz, con gente que te hace feliz y haciendo cosas que también te hacen feliz. Y muchas veces cosas para que alguien sea feliz. Bueno, chicas, hora del café. Y... Genial. Palmeritas.